Entonces les invito a buscar en sus Biblias, ir buscando en la palabra del Señor. Y esto es una continuación del mensaje de la semana pasada. Vamos a estar mirando el capítulo 1 del libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Quisiera orar primeramente y quizás repasar un poco de lo que hablamos la semana pasada para ver esta segunda parte, donde vamos a ver más bien la parte más positiva de esa historia. La semana pasada vimos la parte más negativa de la historia de Jonás, un hombre que provocó su propia tormenta, un hombre que provocó su propia tormenta por las decisiones que tomó en un momento de huir de la dirección de Dios. Él huyó de la dirección de Dios, pero pedimos al Señor que nos dirija en lo que hemos de compartir y lo que el Señor tenga bien para nosotros. Y Señor, te damos gracias por el tiempo de adoración. Gracias, Padre, por el tiempo de comunión. Gracias porque pudimos también compartir con la Iglesia Evangélica Sion en comunión como hermanos. Y gracias por el tiempo de bendición ahora juntos. Pedimos, mi Dios, que nos hables. Y queremos mirar en tu palabra qué podemos hacer cuando provocamos nuestras propias tormentas. ¿Y qué tienes que decirnos en tu palabra? ¿Cómo nos puedes guiar en medio de ella y a salir de ella? Padre, aprendemos de la vida de Jonás. Y queremos que estos principios sean guías para nuestras vidas y que tu Espíritu Santo también nos guíe a hacer aquello que nos llamas a hacer y que aunque hayamos en algún momento cometido quizá algún error, nos hayamos desviado del propósito que tienes para nuestra vida, que regresemos a Él, porque tus propósitos siempre son buenos en nuestras vidas, no importa lo que acontezca. Y nosotros no podemos frustrar tus planes, que tus planes son eternos. Queremos simplemente, Padre, alinearnos con tu voluntad. Y tú nos traes y nos haces nos haces regresar a tu camino, a la dirección que tú quieres, de muchas maneras como lo hiciste en la vida de Jonás. Y pedimos que así nos permitas hacerlo también y lo hagas en nosotros, en el nombre de Jesús, en quien oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y la semana pasada vimos algo de la vida de Jonás. Vimos que la misión de nuestras vidas viene de la palabra de Dios, como le sucedió a Jonás, que Dios le llamó a llevar la palabra de reconciliación y arrepentimiento a un pueblo que era enemigo de Israel, al pueblo en la ciudad de Nínive. En la ciudad de Nínive era una ciudad de un imperio que era contrario, que era enemigo de Israel, el imperio asirio. Entonces también vimos que mi misión va a requerir un paso de fe, va a requerir que te muevas en fe, va a requerir que confíes en el Señor. Y eso le pidió Dios a Jonás. Y era una petición de Dios de que se saliera de su zona de confort en ese momento, de que aunque él no amaba al pueblo de la ciudad de Nínive, fuera y le predicase el mensaje que Dios tenía para ellos. Y mi misión de alguna forma va a ayudar a otros. Lo que iba a hacer Jonás era salvar toda una ciudad del castigo y el juicio de Dios si se arrepentían por el mensaje que él les iba a llevar. Entonces, la misión de la vida tuya y la mía también va a ser una misión para ayudar a los demás. No va a ser solo para nosotros, pero mi misión al principio me puede asustar. Y eso le pasó a Jonás. Por eso huyó de la dirección que Dios le dio. Dios le dijo, ve a Nínive, y él se fue en sentido contrario hacia Tarsis, llegando a España, a una distancia mucho más larga, 4.000 kilómetros lejos de lo que Dios le había dicho. Cuando tenía que viajar 900 kilómetros a Nínive, él se fue en sentido contrario unos 4.000 kilómetros, huyendo del plan de Dios para su vida y del llamado de Dios. Pero huir de nuestra misión va a traer graves consecuencias. Y eso le pasó a Jonás. Primero, si huyo de Dios y la misión de Dios para mi vida se irá hacia abajo como le pasó a él. Sabemos que lo que le pasó, ¿verdad? El barco en el cual iban estuvo a punto de zozobrar, ¿no? De hundirse. Había una tormenta. Y no solo eso, sino que sabemos que un gran pez lo tragó. Bueno, fueron las consecuencias de su decisión que lo llevó a caer tan bajo en ese momento. Si huyo de Dios, me va a costar. A él le costó mucho dinero irse en la dirección contraria, pagando un viaje a Tarsis, pudiendo ir a Nínive, y le costó mucho más el riesgo de él morir, posiblemente, en esa travesía. Y si huyo de Dios, Él se me va a oponer. Dice la Biblia que hubo un viento contrario que detenía la barca que iba hacia Tarsis. Dios estaba deteniendo a Jonás, diciéndole, esa no es la dirección correcta, vas en sentido contrario a lo que yo te he dicho. Y esa posición es para corregirnos, para redirigirnos a su voluntad. Y si huyo de Dios, otras personas van a sufrir. Cuando me alejo del plan de Dios, dijimos la semana pasada, alguien va a sufrir. Puede ser nuestra familia, nuestro cónyuge, hijos, puede ser gente que amamos. En el caso de Jonás, había gente a punto de hundirse en el barco con él y que iban a morir posiblemente si no corregía su proceder. Así que había gente sufriendo consecuencias. Pero no solo eso,
toda una ciudad no se iba a arrepentir. Toda una ciudad, Nínive, se iba a quedar en las tinieblas que estaba y bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando yo huyo, cuando me alejo del plan de Dios, alguien va a sufrir. Ahora, tenemos que mirar entonces a quién daña mi pecado. Es una palabra que no se usa mucho hoy día, no se preocupa mucho, no se preocupa la gente de este término y no se predica mucho. ¿A quién daña mi pecado? Y quiero hacerte esta pregunta hoy. Quizás no nos vamos a dar ni cuenta en la vida del daño que puede provocar el pecado. Puede ser un pecado muy secreto, muy privado, pero nunca va a ser un pecado aislado de los demás. Siempre afecta a otros. Nunca va a ser tan personal que no afecte a otros. Entonces, si seguimos la palabra del Señor, y quiero que miremos la palabra de Dios, seguimos en Jonás 1, capítulo 1, versículo 5. Y allí nos dice que hay una gran tormenta y obviamente Jonás es la causa de la tormenta. Y dice, todos los marineros estaban aterrados y gritaban con desesperación a los dioses en aquellos en los que cada uno confiaba. También tiraron por la borda todo lo que pudieron para aligerar la carga del barco. Hicieron y tomaron todas las medidas para evitar que se hundiera el barco. Y esto es típico cuando estás en una situación de mucho estrés. Cuando estás estresado, estás huyendo de Dios, entonces estás estresado. Eso ocurre. Empiezas a tirar todo por la borda. Cuando estás estresado, te deshaces de relaciones importantes, te deshaces de tus buenos hábitos, te desconectas de la iglesia y te deshaces de la iglesia. Y entre otras cosas, comienzas a desechar cosas, aún las más valiosas. Y la razón de tu viaje fue transportar esa carga, pero las tiras por la borda porque estás en medio de una tormenta. Ahora dice, mientras la tormenta amenazaba a todo el mundo, Jonás estaba bajo cubierta durmiendo profundamente. Estaba tranquilo, increíble. Que un profeta, el profeta que debía ser el más fervoroso en su amor a Dios y en estar en oración, o debía estar en oración en ese momento, y todo el mundo está temiendo morir y clamando a sus dioses, en los cuales confiaban, fueran los que fueran, en aquel contexto, dioses falsos, y él abajo durmiendo, ignorando la tormenta. ¿Sabes qué es eso? Eso es apatía, apatía espiritual. Cuando tienes apatía no hablas con Dios, no oras, no te comunicas con tu Dios. Entonces, como que esto no era lo que debía ser un profeta, se esperaba lo contrario. Entonces, hay ignorancia y apatía. Eso ocurre mucho en nuestra sociedad. La gente tiene ignorancia, que es lo que muestran los que aclaman a los dioses falsos. La gente tiene apatía, que es lo que hacía Jonás. Y así se vive en nuestra cultura. Es la actitud de, no sé, no me importa, que pase lo que pase. Y así estaba Jonás, se fue a dormir. Y si sigue la historia, si seguimos los versos, vamos a mirar el verso 6. Dice así que el capitán bajó a buscarlo, porque era el único que dormía en la tormenta, Jonás, allá. Y va el capitán, el que mandaba en el barco. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le pregunta. Así le gritó. No solo le habló, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. El pagano diciéndole al profeta, levántate y ora a tu Dios. El que no creía en el Dios verdadero, porque todos estamos orando a nuestros dioses. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida a tu Dios. Le decía este capitán a Jonás. No estamos hablando de un hombre que conocía a Dios, pero tenía más fe que Jonás en este momento. Y le dice, hombre, ora, empieza a orar. ¿Qué estás haciendo? Y si miramos el otro verso, ya verso 7, nos dice allí, entonces los marineros se dijeron unos a otros, esta tormenta tiene que ser culpa de alguien. Siempre, ¿verdad? Alguien tiene que tener la culpa. Pues ellos sabían que era así. Es la peor tormenta en que hemos estado. Y eran hombres supersticiosos. Eran hombres que tenían sus supersticiones. Y dice, esta tormenta tiene que ser culpa de alguien. Echemos suertes para averiguar quién es el responsable de todo este desastre. Así que echaron suertes. Y cayeron, sí. Y vamos a ver, dice allí, que cayó en Jonás la suerte. Y así fue que supieron que era Jonás. Y yo creo que ahí Dios movió los dados, como diríamos nosotros en nuestro tiempo. Pero de alguna forma identificaron el problema de Jonás. Bueno, era el único que estaba sin clamar a su Dios. Así que era bastante obvio en un sentido. Ahora, Jonás 1:8 dice, así que le preguntaron a Jonás, ¿cómo es que nos ha causado todo este problema? ¿Cómo es que nos ha causado este mal? Entonces, no sé si recuerdan que yo dije que esto es algo que pasa cuando está fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos en desobediencia, cuando huimos de Dios, cuando no cumples tu misión, te lastimas a otros. Entonces ellos dicen, ¿cómo es que nos ha causado todo este mal, este problema? ¿Qué problema puedes estar quizá causando hoy? Quizá tu familia ahora.
por no estar bien con Dios. Debemos preguntarnos esto y no estoy acusando a nadie. La pregunta me la hago yo mismo. Siempre es bueno hacer ese autoexamen de conciencia. ¿Habrá algo que estoy haciendo que afecte a alguien o a mi familia? ¿Y cómo es que nos ha causado esto? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿A qué clase de gente perteneces? Están preguntándose y están desesperados ante estas preguntas. Estaban por perder la vida en medio del mar Mediterráneo en una tormenta. Cualquiera estaría en una situación así desesperante de esta misma manera. Entonces, vemos los versos 9 y 10. Y dice, Jonás respondió, soy hebreo, ya tiene identidad judía. Adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces viene la confesión. Jonás les dijo que estaba huyendo de Dios. Y eso asustó aún más a los marineros, quienes entraron en pánico. ¿Por qué lo hiciste?, le gritaron. ¿Por qué? Dijeron entonces, en cierta manera estaban diciendo, ¿qué tonto trataría de huir de su Dios? ¿Por qué hacerlo? No eran judíos, mucho menos cristianos. El cristianismo no existía en esta época, era el judaísmo. Pero eran paganos. Y dicen, pues, si existe tu Dios, ¿por qué alguien va a querer huir de su Dios? No tenía sentido, porque Dios es Dios y puede verte donde estés. No importa cuánto huyas. ¿Por qué pensaste que podrías huir de Dios? Si no estás pensando bien, Jonás, y nos metiste en este lío, en este problema, y lo que dice no tiene sentido. Y este es el siguiente principio que quiero que veamos. De los que vimos anteriores eran 5, y vamos al principio número 6. Entre más tiempo huyas de Dios, yo o tú, peor estaré. Mientras más huya de Dios, peor estaré. Entre más tarde yo en aceptar mi misión en la vida, peor estaré. Quizás hemos pasado por años duros en estos días. Y hemos pasado por años duros por las pandemias y toda la situación, tantas situaciones, o un año duro porque hemos tenido enfermedad, o un año duro porque mi situación de salud no va igual, o problemas económicos, o quizás familiares o en el trabajo. Puede ser que el año haya sido difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a huir de Dios? ¿O me voy ya a dejar toda esa tendencia a huir de Dios y confiar en Dios? Dejarme caer en las manos de Dios, en los brazos de Dios. Soltarme y confiar en Dios. Y decirle a Dios, quiero tu voluntad en mi vida y voy a entregarme a ti para que hagas lo que quieras con mi vida. ¿Por qué? Porque entre más tiempo huyas de Dios, peor vas a estar. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Huir de Dios trae consecuencias nefastas sobre nuestra vida, no buenas, nunca son buenas. Y en el verso 11 dice, como la tormenta era cada vez peor y las olas se volvieron más violentas, y lo dejo aquí suspenso, ¿no? ¿Cuánto tiene que empeorar una situación en tu vida para que le pongas atención? Dice aquí que la tormenta era cada vez peor y las olas más violentas, pero no cambiaba la actitud de Jonás. ¿Y cuánto tiene que empeorar una situación en tu vida para que le hagas caso a Dios? ¿Cuánto tiene que empeorar tu situación matrimonial? ¿O cuánto tiene que empeorar tu situación laboral o tu salud? Y vamos por mal camino, eso no funciona. No podemos seguir esperando, postergando. ¿Cuánto tiene que empeorar tus finanzas para comenzar a caminar en dirección de Dios? No podemos hacer esto, continuar así. Y si no estoy yendo hacia Dios, estoy huyendo de Él y arruino mi vida. Si no estoy yendo hacia Dios, voy en sentido contrario, arruina mi vida. Entonces voy directo a una tormenta y me enfrento a un viento contrario, como le pasó a Jonás. Y dice, como la tormenta era cada vez peor, como les dije, y las olas se volvieron más violentas, le preguntaron a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tormenta y calmar todo? ¿Qué hacemos?, decían los que iban con él en el barco. ¿Okay? A mí me preguntan a veces cosas así, ¿qué hago para detener este problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que la tormenta de mi vida se detenga? Y la respuesta siempre es la misma, tienes que rendirte a Dios. En mi vida personal, mis tormentas personales, ríndete a Dios. Siempre Dios me ha dicho lo mismo, tienes que rendirte. Deja de oponerte a mi plan para tu vida. Ríndete. La tormenta llega para eso. Y es mejor rendirse que continuar en la otra dirección. Te lo puedo garantizar. ¿Qué dice el verso 12? Jonás empieza a hacer la primera cosa no egoísta que ha hecho hasta ahora. Y dice, échenme al mar
Entonces échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Se pone entonces ahora en las manos de Dios, porque lanzarte al mar es a la expensas de lo que Dios quiera para su vida. Me voy a lanzar, o láncenme al mar, y que Dios tome la decisión que quiera. Así, y dice, volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y cuando provoco tormentas, entonces debemos dejar de huir de Dios y lanzarnos en confianza hacia las manos de Dios. Eso estaba haciendo Él. Y si hay en nosotros quizá responsabilidad de que alguien más esté luchando con una tormenta ahora mismo, Él dice entonces, échate al mar. Échenle al mar. Fíjense, lo que hicieron fue lo contrario a estos hombres. Aunque Él estaba dando la solución, Él se estaba poniendo en las manos de Dios y reconocía su falta y su pecado, los hombres hicieron otra cosa. Intentar resolver el problema por ellos mismos. Lo que hacemos muchas veces nosotros. Vamos a resolverlo a nuestra manera y vamos a verlo en otro verso. Porque hacemos casi siempre algo igual. Dice el verso 13, sin embargo los marineros, ¿qué hicieron? No echaron a Jonás al mar. No vieron ahí la solución que le estaba dando Jonás. Dice, sin embargo los marineros intentaron remar con más fuerza para que el barco volviera a tierra y estuviera a salvo, pero no lograron revertirlo, porque la tormenta era muy violenta y estaba fuera de control. Y ahora, mira tres cosas aquí importantes. Primero, había algo fuera de control. La tormenta estaba fuera del control de ellos. La situación estaba fuera de control. Segundo, lo importante es que no lograron revertir el problema. No lo pudieron revertir. Y lo tercero, intentaron con más fuerza. ¿Y no te suena eso algo que pasa en tu vida y en la mía? Muchas veces hacemos exactamente eso. No reconocemos que hay cosas de las cuales no tenemos control. Tratamos de revertir las cosas a nuestra manera y nos esforzamos más en hacerlo en lugar de hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y eso fue lo que pasó aquí. Los hombres no hicieron lo que tenían que hacer. Y esa lección es importante para nosotros también en este contexto de este verso. Y es que si peleo contra el plan de Dios, esforzarme más no funciona. Esforzarme más no va a cambiar las cosas. Si yo peleo con el plan de Dios, las cosas siempre van a estar a medias y siempre voy a tener estrés. Y entonces tengo que ir al psicólogo, entonces tengo que tomar pastillas, entonces tengo que seguir buscando, entonces me deprimo. Pero si la causa es que me estoy huyendo de Dios y no otra cosa, voy a continuar en ese mismo patrón en mi vida. Y si peleo contra el plan de Dios, para mí peleo y resisto contra mi misión y mi propósito por el cual Dios me creó. Y contra mi relación con Dios, porque no puedo estar en una buena relación con Dios cuando peleo con Dios y huyo de su plan. Entonces hago las cosas a mi modo y esforzarme no funciona, porque nadie puede enfrentarse a Dios. Tenemos que rendirnos siempre delante del Dios vivo. Tenemos que siempre rendirnos delante del Dios verdadero, del Dios vivo, el Dios santo. Lo que nos queda es rendición. Y tu única esperanza de salvación, de rescate, de alivio, tu única esperanza es ponerte en las manos de Dios. No busques en otra parte. No hagas como estos hombres que buscaron hacer las cosas a su manera, esforzándose más. Tu única esperanza está en Dios y en el Señor Jesucristo. No en nadie más. No hay nadie más que pueda salvar. Y nadie más, y en nadie más podemos poner nuestra confianza para ser salvos. Dice la Biblia, por confiar en la gracia de Dios, ustedes son salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. En otras palabras, Efesios 2, 8 y 9. Entonces, para ser salvo de cualquier situación de la vida y del pecado, del infierno mismo, de todo, solo ocurre cuando confías en la gracia de Dios, sin importar la situación. Lo que dice el verso es que no es por obras para que nadie se gloríe, no es algo que ustedes hayan hecho, es un regalo de Dios, es por gracia. Decir que esta salvación nunca es el resultado de nuestro esfuerzo. La salvación nuestra no es el resultado de lo que yo haga. No puedo presumir de ello. Y lo vemos en la vida de Jonás igual. Su rescate no dependía de lo que pudieran hacer esos hombres ni él, ni de sus fuerzas, sino de cómo Dios interviniera por su gracia y su amor en ese proceso. Entonces, estoy aquí para decirte quizá en esta tarde, y lo más importante, tal vez, es que tienes que abandonarte en las manos de Dios, rendirte a Dios y por gracia aceptar el perdón y el amor de Dios en tu vida. Así llega la salvación, así llega el rescate a tu vida. Ahora, tal vez hemos visto cosas un poco negativas en toda esta
historia, las cosas negativas que le pasaron a Jonás o lo que hizo mal. Y estas lecciones son importantes, pero también hay buenas nuevas, también hay buenas noticias en todo esto. También hay buenas noticias y hay esperanza en todo. Y es que es importante ver en esta historia que cuando hago lo que Dios quiere, entonces todo se calmará. Cuando hago lo que Dios quiere, viene la calma. Y vamos a ver lo que pasó después. ¿Qué le pasó a Jonás en esta historia? En los versos 14 al 15 dice finalmente, o sea, lo dejó para último, el último recurso, lo último que hizo. Los marineros clamaron al Dios de Jonás. Eso fue lo último que hicieron. Vieron a Dios como su último recurso. Y habiendo estado clamando a sus dioses y no pasó nada, entonces claman al Dios de Jonás. Oh Señor, no nos dejes morir por la vida de este hombre, es decir, por el que la merece. Por favor, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, enviaste esta tormenta para tu propósito. Enviaste esta tormenta para tu propósito. No por cualquier razón, porque tienes propósito en ella. Pasas una tormenta en tu vida y Dios tiene propósito. Te enfermas, Dios tiene propósito. Se acabó el trabajo, Dios tiene propósito. En todo, Dios va a tener propósito porque Dios te ama. Entonces, Dios tiene este propósito para ti también. Y es más grande que el problema en el que estás. Tú, Señor, enviaste esta tormenta para tu propósito. Su propósito es que los problemas que enfrentas van a tener algo, van a lograr algo en tu vida. Dice, entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda e inmediatamente el mar se calmó. Primer milagro, aquí en este relato. Cuando hago lo que Dios quiere, todo se calma. Pusieron las cosas en las manos de Dios y todo se calmó. Y a veces nosotros luchamos y continuamos teniendo las cosas por nuestra rienda, ¿no? Con nuestra rienda, mejor dicho, agarramos las cosas por las riendas y queremos llevarlas a nuestra manera y tenemos que hacer las cosas como queremos y como decimos en bien boricua, tener el sartén agarrado por el mango siempre nosotros. Y Dios dice, suelta eso, déjame a mí. Y entonces dice, tú, Señor, enviaste esta tormenta para tu propósito, ¿verdad? Y dice que tomaron a Jonás, lo arrojaron por la borda inmediatamente y vino la calma. Ahora, segundo milagro, este es importante también. Cuando hago lo que Dios quiere, los no creyentes van a creer. Y esto sí es un milagro. Aquí ve gente pagana que estaba con Jonás en la barca. Todos esos paganos de pronto empezaron a adorar al único Dios verdadero, al único Dios que podía salvarles. Cuando vieron lo que pasó, cuando la tormenta se detuvo de inmediato, hicieron lo que Dios quería, lo tiraron por la borda y luego esto llamó su atención. Y estos no creyentes creyeron. Cuando los marineros vieron lo que sucedió, ¿qué fue lo que vieron? Que la furiosa tormenta se calmó y de inmediato, en el momento en que hicieron lo que Dios quería. Qué importante esta parte, porque lo que tú haces con tu vida habla. La forma en que tú vives habla. La manera en que tú tomas tus decisiones comunica una verdad. Es algo que Dios va a estar haciendo y vas a ver milagros como este. Cuando los marineros vieron lo que sucedió, se asombraron de la grandeza de Dios y le adoraron. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Imagínense eso. Todo este proceso de adoración, alabanza, compromiso con un Dios que no conocían, que acababan de conocer. El Dios que detiene tormentas. Era fácil identificarlo. El Dios que detiene las tormentas, el Dios que escucha. Los demás no oyen. Y le hicieron estas promesas a Dios. Te serviré toda mi vida, viviré para ti. Tú eres el único Dios. Porque ninguna otra cosa ayudó. Y por eso estamos aquí haciendo estos sacrificios. Te honramos, te hacemos estas promesas y te adoramos, como se hacía en la antigüedad. Y los no creyentes creen cuando tú llevas a cabo tu misión. Ellos creen cuando llevas a cabo tu misión. Algunos tienen familia, seres amados, amigos, parientes que no han cruzado la línea, todavía están detrás. No se han convertido. Padres, madres, parejas, esposos y esposas, hijos. Entonces, tratemos de mirar si hay algo que impide que ellos conozcan la verdad y conozcan al Dios verdadero, porque yo no acepto mi misión, porque me alejo, porque huyo, porque voy en sentido contrario. Y cuando hago lo que Dios me pide hacer y doy pasos de fe, hago algo que puede ser quizá incómodo para mí, pero los no creyentes creen. Lo que era incómodo para Jonás trajo bendición a otros.
trajo la fe a otros. Y habrá gente llegando a Cristo a tu alrededor, gente que tú creías que jamás en la vida van a creer en el Señor, ni en 1.000.000 de años, cuando tú enderezas tu vida, cuando vuelves al camino, cuando te arrepientes, cuando dejas de huir de lo que Dios te pide. Y pregúntate en esta tarde, ¿cuál es tu Nínive? ¿A qué le estás huyendo? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que todavía no haces? Y quizás hay un proceso de rebeldía en esto. Quizás Dios está diciendo, quiero que perdones a esta persona y no lo haces. No quiero perdonarla, no, como Jonás, no. Y las cosas no se calman porque no quieres hacer eso que Dios te pide. O puede ser algo muy distinto. Ahora, tercero, cuando acepto mi misión, Dios tiene compasión. Tercer milagro. Dice aquí que Dios no está allí como para solo azotar y regañar. Aún andando por el mal camino, por mucho tiempo, como hizo Jonás, ¿verdad? Hubo misericordia para él y compasión para él. El Dios de gracia estaba con él, el que perdona. Es importante no olvidar esto, que en toda la historia de Jonás hubo gracia para él y perdón, aunque pasara por la experiencia tan difícil de casi morir en el barco y tan difícil de ser tragado por un gran pez. Miremos lo que la Biblia nos enseña y lo que nos dice. Es importante. Dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Usted sabe que eso fue algo grande, algo que cuando vemos en la Escritura es algo sumamente impresionante. Ahora dice aquí que ese gran pez estaba ¿qué? ¿Cómo estaba? Él llegó allí por casualidad el pez, apareció y se lo tragó porque tenía hambre. ¿Qué es lo que dice el verso? Miremos el texto, porque es importante. ¿El pez qué pasaba? ¿Estaba qué? Estaba preparado. El Señor lo tenía preparado para que se tragara a Jonás. Aquí no hay casualidades ningunas. Preparado. Y quiero clarificar este malentendido, porque aquí hay algo bien importante. En este libro, lo que vemos aquí es un milagro, lo que vemos es algo increíble, lo que vemos es algo donde Dios tiene un plan diseñado específicamente para Jonás. Y a eso quiero llegar. Dios dice que tenía preparado, y esa palabra en hebreo significa asignar, escoger, diseñar y ordenar. Así que el Dios que creó el universo, el Dios que creó toda criatura, cada especie, cada pez, no tendría ningún problema en asignar este único pez que llevaría a Jonás por 3 días dentro. Y entonces, si el Dios del universo tenía este plan con esta persona, porque ese era el plan que iba a traer el cambio en su vida radical, Dios tiene planes con nosotros también. Dios tiene planes contigo también. Yo quiero que pienses en esto, porque toda la historia a veces se ve de forma muy infantil, se presenta en caricaturas, pero Dios diseñó un plan para que Jonás regresara a su misión. Ese es el proceso aquí. Tenía planificado algo, tenía diseñado algo para él. Ese plan permitía que él regresara e hiciera la voluntad de Dios. Allí en medio del Mediterráneo estaba ocurriendo lo impensable, lo que nadie se podía imaginar. Y cuando ocurre esto, quizás nosotros cuando miramos esto, decimos, ¿cómo se relaciona esto con nuestra vida? Bueno, lo que aprendemos aquí es que tenemos que decidir si seguimos el plan nuestro o el plan de Dios. No fuimos creados para vivir una vida egoísta. No fuimos creados para vivir huyendo del plan de Dios. No fuimos creados para mirar hacia el otro lado e ignorar a Dios. O nos va a pasar lo mismo que a Jonás en un sentido. Dios va a tener que diseñar un plan para que regresemos a Él. Y ese plan puede ser difícil, puede ser duro. No era fácil para Jonás este proceso, pero Él va a diseñar un plan para que volvamos a Él, para que regreses y no huyas de tu Nínive, para que no te resistas. No sé cuál va a ser ese plan, pero Él lo va a hacer. Te va a poner el viento contrario, va a usar lo que sea. No sé cuál va a ser tu gran pez, pero te va a regresar a tu Nínive. Eso es lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en el plan B. Eso sería la tragedia de nuestra vida, vivir en el plan B. Y cuando estamos en ese proceso de tal vez alejarnos de Dios, tenemos que permitir que en nuestra vida quepa esa posibilidad, como Jonás, de decir, pues entonces écheme por la borda. Me voy a entregar, me rindo a Dios, que Dios haga como quiera conmigo. Entonces viene el milagro.
entonces se calman las cosas. Entonces los no creyentes volverán a Cristo volverán hacia Dios y vas a ver lo que va a pasar y Dios va a tener compasión de ti. Todo eso va a ocurrir, pero tiene que ser que nos rindamos delante de Dios. Entonces, deja de huir de Dios. Es lo que Él te dice. Deja de huir de mí. Quiero todo de tu vida. Quiero el 100% de tu vida. Yo te hice para una misión específica. Y cuando lo hagas a mi modo, las cosas se calmarán. La gente que te rodea creerá. Los no creyentes creerán. La misión se va a cumplir. Verás tu significado, tendré compasión de ti. Y la pregunta es si vas a aceptar tu misión en esta tarde. Si vas a aceptar esa misión, sea cual sea. Y te invito a orar. En esta hora, vamos al Señor en oración. Y oramos. Dios, bueno, queremos conocer nuestra misión en la vida. Queremos conocer tu palabra para escuchar lo que tú quieres que hagamos con la vida que nos has dado. Yo sé que eso va a requerir fe, un salto de fe en mi vida. Y sé que si lo hago voy a ayudar a otros de alguna forma. Y tal vez me asuste al principio, pero sé que es inútil huir de ti. Mi vida va a ir cuesta abajo si huyo de ti. Y esto me va a costar más. Y sé que te vas a oponer a mí con un viento contrario. Y mucha gente saldrá herida si no hago lo que tú me dices. Y mientras más huya de ti será peor. Y yo he estado en situaciones donde no he tenido el control. Intenté cambiarlo, revertirlo. Intenté con más fuerza, pero no pude. Entonces, Señor, ayúdame a intentar o a dejar de intentar por mis fuerzas y comenzar a confiar en ti, Señor. Ayúdame a dejar de intentar hacer todo por mis fuerzas, a rendirme a ti 100%, y rendir mi vida a tu Hijo Jesucristo. Me rindo a ti 100%. Tenga la edad que tenga en este momento, quiero que el resto de mi vida sea una mejor vida. Quiero estar en la misión que tú me das. La acepto cuando sea, donde sea y como sea. Y te pido que tu gracia y compasión me acompañen. Y esto lo pido humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.